Nadie le prestó atención cuando pasó por la puerta de embarque, es decir, nadie la notó con respeto. Lo que recibió fueron miradas de reojo, de esas que no dicen nada, pero lo cargan todo. Amara Johnson ya conocía ese tipo de bienvenida. No era algo nuevo para ella. A sus 35 años, con casi 2 décadas de servicio militar, había pisado suelo extranjero en zonas de guerra, llevado a cabo negociaciones tensas en idiomas que aprendió por sí misma y dormido en camas improvisadas con el cuerpo en alerta. Pero ese día, en un aeropuerto común de Estados Unidos, lo que más pesaba no era el equipaje o el cansancio de la misión recién terminada. Era el uniforme azul oscuro que llevaba, impecable, con las insignias perfectamente alineadas, y lo que parecía despertar en ciertas miradas: desconfianza, incomodidad, sospecha velada. Cuando entró en la aeronave, el sonido amortiguado de los motores fue engullido por un silencio extraño, como si el ambiente hubiera contenido la respiración. Amara caminó hacia la clase ejecutiva sin dudar, con la postura que el entrenamiento moldeó, pero que en ella siempre venía acompañada de una dignidad ancestral. Era el tipo de presencia que no necesitaba decir «yo pertenezco aquí». Ella simplemente pertenecía. Pero al llegar a su asiento, el 4C, fue interceptada por una mujer rubia con uniforme de la aerolínea. Elise Whitmore. El nombre lo sabría después, pero el tono, ese lo reconoció al instante. Un buenas tardes seco, sin mirar a los ojos, seguido de una pregunta disfrazada de amabilidad. ¿Está segura de que está en el lugar correcto, señora? La voz dulce contrastaba con el veneno que se deslizaba por detrás. Amara respondió con calma, sacando el billete de embarque del bolsillo interior del uniforme. Sin prisa, sin temblor, mostró el billete como quien presenta un documento de identidad, sin necesidad de justificar su propia existencia. La azafata miró, comprobó con una rapidez incómoda y esbozó una sonrisa forzada antes de alejarse. Pero el daño ya estaba hecho. La vergüenza flotaba en el aire. Un hombre con corbata en el asiento de al lado fingía no haber visto nada, pero se ajustó la chaqueta con prisa. Una mujer 2 filas atrás murmuró algo que Amara no pudo entender, pero lo sintió en la piel. Lo que sucedió allí no fue gritado, no fue explícito, fue sutil, preciso, como solo el racismo sabe ser cuando se viste de formalidad. Se sentó, ajustó la hebilla del cinturón y cerró los ojos por un instante. Pensó su madre en todas las veces que le dijo que mantuviera la cabeza alta, incluso cuando quisieran verte de rodillas. Pensó en su padre, el general Elijah Johnson, quien siempre decía que el silencio de ciertas situaciones no era debilidad, sino cálculo. Y pensó también en cuántas veces había vivido variaciones de esa misma escena, en la academia militar, en las conferencias internacionales, incluso en misiones conjuntas con aliados que fingían no ver su rango. El vuelo aún no había despegado, y ella ya sentía que ese viaje sería más largo que el tiempo marcado en el billete. El avión rodó por la pista con la lentitud habitual, y Amara mantuvo la mirada fija en la ventana, aunque no estaba viendo nada. No era el tipo de mujer que lloraba en público ni en privado con frecuencia. Pero ese tipo de microagresión, por más conocida que fuera, aún llevaba un peso extraño, como un recordatorio de que, para algunas personas, su lugar siempre necesitaba ser justificado. Cuando el avión despegó, respiró hondo y ajustó su postura. Intentó concentrarse en el informe que necesitaba revisar, pero su mente insistía en volver a la escena de minutos atrás. Era impresionante cómo algo tan breve conseguía robar tanto espacio dentro de ella. Durante el vuelo, la incomodidad se convirtió en presencia. La azafata que la cuestionó pasó varias veces por el pasillo, sirviendo bebidas, ofreciendo toallas calientes, sonriendo a los otros pasajeros, pero ignorando a Amara con precisión calculada. No,
Recibió ni siquiera un vaso de agua. La pareja blanca a su lado fue servida 2 veces y cada vez intercambiaban miradas con la azafata como si compartieran un secreto. No hubo confrontación, no hubo escándalo, pero había una tensión flotando sobre el asiento 4C, como si el simple hecho de que Amara existiera allí fuera un error que nadie quería asumir, pero todos alimentaban. Ella permaneció inmóvil, como aprendió a hacer en situaciones de riesgo, aunque el riesgo ahora fuera invisible. Cuando 20 el avión finalmente aterrizó en Dallas, Amara se levantó sin prisa, como si ya supiera que lo peor del viaje estaba por venir. El sonido del aviso de desembarque parecía distante, casi irrelevante ante la presión que sentía en el pecho. Caminó por el pasillo del avión con pasos firmes, pero internamente algo en su estómago se revolvía. El peso de la mirada ajena, la incomodidad que quedó marcada, no la dejaba. No quería admitirlo, pero lo que sucedió en el vuelo la afectó más de lo que imaginaba. Al salir de la aeronave, fue recibida por el vacío habitual de los aeropuertos. El silencio de quien aún no sabe lo que pasó, pero sintió que algo andaba mal. No quería ser una más en la estadística, otra mujer negra que se callaba para no generar un conflicto. Pero fue en ese momento, con los pies en el suelo y el corazón pesado, que supo que algo tenía que hacerse. No podía dejar que aquello se desvaneciera sin al menos intentar mostrar que aquello no era algo normal. Cuando el video de la joven pasajera fue publicado online, nadie imaginaba la proporción que alcanzaría. Al principio, parecía solo una indignación puntual más, una de esas que surgen y rápidamente desaparecen en las redes sociales. Pero no esta vez. El lema, "Ni en uniforme respetan a nuestras mujeres", resonó en un eco que atravesó el país. La imagen de Amara, sentada en su asiento, su semblante de calma firme, contrastando con la hostilidad sutil de la azafata, tocó algo profundo en muchas personas. Pasó a ser algo más grande que el incidente en sí. Era la representación de un problema estructural que estaba siendo expuesto de forma sencilla, pero poderosa. La indignación pública fue instantánea. Ese video generó una ola de apoyo que Amara nunca podría haber previsto. Se convirtió, sin querer, en un símbolo de la resistencia silenciosa, de la dignidad que no se doblega, de la mujer negra que se niega a ceder al sistema de humillación cotidiana. La historia comenzó a extenderse por todo el país. La indignación tomó las calles, se transformó en discusiones acaloradas en las redes sociales y rápidamente ganó espacio en los noticieros. La presión sobre la aerolínea fue creciente, pero fue en el Congreso donde las consecuencias comenzaron a tomar forma. En pocos días, los legisladores comenzaron a discutir la implementación de entrenamientos antidiscriminatorios obligatorios para las aerolíneas. La propuesta parecía una respuesta directa, un movimiento para mitigar la repetición de lo que le había sucedido a Amara. Pero había algo que ella sabía y nadie podía refutar. Lo que la hacía relevante en ese momento no era solo el incidente, sino la visibilidad que el mundo le había dado al exponerla, al convertirla en protagonista de un problema que muchos preferían ignorar. A la mañana siguiente al incidente ocurrió un evento inesperado. El secretario de la Fuerza Aérea convocó una conferencia de prensa para hablar sobre el asunto. Pero, a diferencia de lo que muchos esperaban, quien apareció a su lado no fue ningún portavoz del gobierno o algún representante de la corporación militar. Era el general Elijah Johnson, padre de Amara. Ese hombre cuya presencia silenciosa había sido suficiente para transformar cualquier sala de mando. No era un hombre de muchas palabras, pero cuando se levantó ante la audiencia, el silencio inmediato hizo que todo el espacio vibrara de atención. No necesitaba gritar, no necesitaba señalar. Lo que hizo
fue más poderoso. Leyó una carta escrita a los 16 años, en la que ella describía su elección de seguir la carrera militar, afirmando con una claridad impresionante para su edad que había elegido ese camino para que nadie jamás dijera que ella no tenía lugar. La carta, escrita con una inmensa simplicidad, conmovió a todos de manera tan profunda que, al final de la lectura, las lágrimas de muchos periodistas ya no eran sobre lo que había sucedido, sino sobre todo lo que esas palabras representaban. El impacto del discurso de Elijah Johnson fue inmediato. No fue solo la autoridad del hombre lo que conmovió a la gente, sino la conexión con el dolor y el orgullo contenidos en las palabras de su hija, leídas por él como si fueran una extensión de su propia vivencia. Amara, aunque físicamente ausente, estaba allí, presente en cada sílaba. La carta, escrita años antes, revelaba el alma de una niña que sentía el peso de ser desafiada a probar su valor a cada paso, desde el primer día de entrenamiento hasta los días de misión. El general leyó cada línea con precisión, sin prisa, sin fallos, dejando que el peso de las palabras penetrara lentamente en aquellos que escuchaban. No acusó a nadie, no hizo discursos encendidos. En cambio, sacó a relucir la verdadera razón por la cual su hija, como tantos otros, fue obligada a luchar contra un sistema que, día tras día, le decía que no tenía derecho a estar donde estaba. La carta no solo dio una nueva dimensión al caso de Amara, sino que transformó el incidente, símbolo de la lucha cotidiana de mujeres y hombres negros en varias esferas de la sociedad. Y la repercusión fue más allá de lo esperado. No solo los políticos comenzaron a involucrarse, sino que el público se levantó de una manera más visceral que en muchas otras situaciones similares. Las manifestaciones en apoyo a Amara crecieron a cada hora, extendiéndose por escuelas, universidades e incluso organizaciones corporativas que comenzaron a cuestionar sus propias prácticas. La idea de que una mujer negra con una carrera sólida no fuera respetada incluso en un ambiente de alto nivel como aquel, generó una reflexión profunda sobre las estructuras de poder en todas las áreas. La gente comenzó a mirar dentro de sus propios círculos y a reconocer que la discriminación muchas veces no estaba en actos obvios, sino en las pequeñas acciones cotidianas que, cuando sumadas, construían una muralla invisible que impedía la verdadera inclusión. Amara, sin saberlo, había iniciado un movimiento. No había buscado ser líder de nada, pero en ese momento, su historia, sumada a la de tantas otras, ya no podía ser ignorada. La aerolínea, por su parte, intentó minimizar los daños. En un comunicado, aseguraron que estaban tomando medidas internas para lidiar con la situación y que la azafata había sido apartada. Sin embargo, la reacción fue tan grande que cualquier intento de silenciar el caso resultó inútil. El Congreso, por su parte, comenzó a discutir un proyecto de ley que obligaría a las aerolíneas a implementar entrenamientos antidiscriminatorios para sus empleados, algo que jamás había sido propuesto con tanta urgencia. El apoyo a la medida fue unánime, con excepción de algunos pocos críticos que argumentaron que la propuesta era una exageración. Pero en gran parte, el impacto de ese incidente resonó hasta las esferas más altas de la política. Las imágenes de la conferencia de prensa con el general Elijah Johnson y la lectura de la carta de Amara se extendieron como símbolo de resistencia, no solo para mujeres negras, sino para todos los marginados por el sistema. Sin embargo, lo que nadie sabía, ni siquiera Amara, es que la verdadera transformación aún estaba por venir. Porque, a diferencia de lo que muchos imaginaban, la reacción pública no era el fin, sino solo el comienzo de un proceso más profundo de cambio social. Amara, por su parte, no insistió en posicionarse públicamente. Nunca buscó un escenario. Su reacción
en parte por la postura de su crianza, fue de silencio. No quería victimismo ni reconocimiento, pero el peso de la situación le causaba una inmensa reflexión interna. Era imposible ignorar la ola de apoyo, pero tampoco quería ser reducida a un símbolo. No fue su intención, y le incomodaba el hecho de que el incidente hubiera tomado proporciones tan grandes cuando, en esencia, ella solo quería ser tratada con respeto como cualquier otra persona. Había formado parte de misiones de riesgo, enfrentado situaciones difíciles en su carrera y, sin embargo, nada parecía tener más peso que aquel momento. No quería que su historia se convirtiera en una bandera, pero, de alguna manera, sabía que al negarse a callar, estaba haciendo algo mucho más grande de lo que imaginaba. En algún lugar, ella ya entendía que, al no someterse a la incomodidad, estaba creando un espacio para que otras personas, mujeres, negros y todos los marginados, pudieran ser escuchados. Mientras el movimiento tomaba fuerza, Amara siguió su rutina, sin muchos cambios externos. Sabía que su carrera continuaría, que su trabajo como militar no disminuiría por la publicidad de ese incidente, pero algo en su interior había cambiado. La forma en que miraba el mundo a su alrededor era diferente. Comenzó a percibir con más claridad las pequeñas injusticias cotidianas que muchas veces pasaban desapercibidas, como la forma en que las mujeres negras eran tratadas de manera desigual, incluso en ambientes donde se esperaba un cierto respeto. Siempre fue consciente del racismo sistémico, pero el incidente en el vuelo había sacado a relucir una percepción aún más punzante sobre los límites de lo que ella podría soportar en silencio. Era como si, en ese momento, hubiera roto una barrera invisible, algo que antes ella aceptaba de manera resignada, pero que ahora parecía insostenible. A medida que pasaban los días, Amara se fue sintiendo gradualmente más cómoda en su propia piel. Sabía que el caso no había sido un simple episodio de discriminación. Era un reflejo de una realidad más amplia, algo que afectaba a muchas otras personas en diferentes sectores de la sociedad. Sin embargo, también sabía que la visibilidad de su historia tenía un propósito y que quizás fuera necesario seguir adelante con esa lucha. Su postura comenzó a reflejar una confianza más sólida, una comprensión profunda de su propia identidad y el poder que tenía de influir en lo que estaba sucediendo a su alrededor. No fue de un día para otro, pero se dio cuenta de que su decisión de no callar había generado un cambio que no podía deshacerse. La lucha por un espacio digno no terminaba con un incidente aislado, sino que comenzaba allí, con ese simple gesto de rechazar el silencio. El impacto de todo lo que sucedió aún reverberaba en Amara, incluso cuando se distanciaba físicamente del caso. Una tarde cualquiera, al pasar por una calle concurrida, se encontró mirando un cartel de una nueva campaña de concienciación sobre discriminación racial, promovida por una organización sin fines de lucro. Era una de las varias iniciativas que habían surgido como consecuencia directa del video viral. Amara se sintió, por un momento, una especie de catalizadora. No es que hubiera buscado ese papel, pero era como si el universo hubiera conspirado para ponerla en ese lugar, para mostrarle la verdadera dimensión de su fuerza. El dolor de ver su dignidad cuestionada de forma tan flagrante, la incomodidad de aquella mañana en el vuelo, ahora se había transformado en algo mucho mayor. No sabía si se sentía agradecida o incómoda por ser ese símbolo, pero una cosa sabía: su vida se había convertido, de alguna manera, en parte de algo mucho más grande que ella misma. Con el tiempo, la historia de Amara no solo fue reconocida, sino que comenzó a servir como base para otras mujeres y hombres que, como ella, se veían invisibilizados o irrespetados en espacios de autoridad.
Las conversaciones sobre la discriminación cotidiana, sobre las pequeñas humillaciones que los negros y negras enfrentan a cada momento, comenzaron a ser más frecuentes y más profundas. En la Fuerza Aérea, las nuevas directrices de entrenamiento comenzaron a implementarse, y el cambio dentro de la corporación fue palpable, aunque lento. Amara no se hacía ilusiones de que todo se resolvería rápidamente. Sabía que el cambio verdadero demandaría tiempo, trabajo arduo y, sobre todo, la continuidad de la lucha que ella ahora sabía que no podía ser ignorada, pero sentía un profundo sentido de responsabilidad. Lo que había vivido, lo que había pasado, ahora se convertía en combustible para la construcción de un futuro donde la dignidad de personas como ella fuera finalmente reconocida y respetada. Aquella noche, mientras se preparaba para dormir, Amara reflexionó sobre cómo su percepción de sí misma y del mundo a su alrededor había cambiado drásticamente. Antes de aquel vuelo, era una mujer disciplinada que sabía cómo actuar ante las adversidades. Pero, al ser forzada a exponerse, posicionarse de manera pública, algo en su interior había despertado. No era solo sobre el incidente o sobre la humillación que había sufrido, era sobre la manera en que aquella experiencia la había fortalecido. Ahora se veía no solo como una mujer negra en una institución militar, sino como alguien con una historia que contar, una historia que representaba miles de otras historias silenciadas. Eso la hacía sentir un peso enorme, pero también un profundo orgullo. Ya no podía ignorar el impacto que su decisión de no callar había generado, y la fuerza de eso estaba dentro de ella. Ahora, Amara sabía que la lucha no terminaba allí. Su trabajo no estaría completo hasta que los sistemas de poder, en todas sus formas, comenzaran a reconfigurarse. Había comenzado algo más grande que cualquier misión de combate, más grande que cualquier vuelo en el que hubiera estado. Su compromiso con la justicia había tomado un rumbo diferente, más amplio. Ya no era solo sobre ella o sobre la discriminación individual, era sobre transformar las estructuras que perpetuaban esas injusticias, era sobre crear un espacio donde el respeto no fuera una excepción, sino la regla. Aunque había sido una de las primeras en dar la cara, Amara sabía que muchas otras aún necesitaban ser escuchadas, y ella estaba lista para darles voz. Su misión ahora era más clara que nunca, y, más que eso, sabía que no estaba sola. Con el paso de los meses, Amara percibió que el incidente en el vuelo había sido solo el detonante de una serie de cambios personales y sociales que se estaban desarrollando. Comenzó a involucrarse más en iniciativas que buscaban dar visibilidad y apoyo a otros militares negros, especialmente mujeres, que vivían lo que ella había vivido en silencio durante tanto tiempo. No es que fuera una oradora pública o buscara posiciones de liderazgo, pero la verdad era que ya no podía ignorar las voces a su alrededor. Conversaciones informales con colegas, con otros militares e incluso con civiles, comenzaron a revelar historias similares a la suya. Cada relato que escuchaba la hacía percibir aún más la urgencia de involucrarse en algo mayor. Era como si ese episodio, aunque doloroso, hubiera abierto puertas a una red de apoyo que ella no sabía que existía. El apoyo que Amara recibió a lo largo del tiempo no se limitaba a la solidaridad externa, sino también al reconocimiento silencioso de aquellos que, como ella, finalmente se sentían capaces de hablar sobre sus propias experiencias de discriminación. En muchas de sus reuniones e interacciones, percibió que su voz comenzaba a ser escuchada con más respeto. Esto no significaba que los obstáculos hubieran desaparecido, sino que la lucha estaba tomando nuevos rumbos, con más aliados a su lado. Amara se vio poco a poco convirtiéndose en un referente de coraje y persistencia. Había sabido desde el principio
que el cambio no sería instantáneo. Pero cada paso que daba, aunque pequeño, estaba creando un precedente. No solo estaba rompiendo un ciclo de silencio personal, sino que también estaba ayudando a otros a romper el suyo. Un día, meses después del incidente, mientras Amara estaba en un evento con otros militares, una joven oficial se le acercó. La mujer, visiblemente emocionada, le contó que, tras el episodio en el vuelo, finalmente se había sentido animada a hablar sobre una situación similar que había vivido dentro de la Fuerza Aérea. Nunca supe cómo reaccionar. Nunca supe si debía hablar o si estaba exagerando, dijo con la voz baja, casi como si fuera un secreto. Amara escuchó con atención, percibiendo en ese instante el impacto real de sus acciones. Era como si el acto de posicionarse hubiera abierto una especie de portal para que otras personas compartieran sus propias historias. Esa joven, así como tantas otras, ya no estaba dispuesta a silenciar su dolor o su incomodidad. Y, sin que Amara necesitara decir una palabra, la joven sabía que estaba siendo apoyada, que finalmente tenía una red en la que apoyarse. Esto para Amara fue un punto de inflexión. Allí comprendió el verdadero poder de la visibilidad. Cuando Amara llegó a casa esa noche, sola en su apartamento, reflexionó sobre lo que había sucedido. No se trataba de ser un símbolo o una activista. Se trataba de crear un cambio duradero en la vida de las personas a su alrededor. La idea de que su simple elección de no callar hubiera hecho que otras personas encontraran el coraje para hablar la dejaba en paz, pero también más consciente del peso de sus acciones. Nunca había imaginado que lo que comenzaría como un momento de vergüenza e incomodidad, un episodio que podría haber sido fácilmente olvidado, tomaría proporciones tan grandes e inspiradoras. No era algo que ella hubiera planeado, pero la vida le había mostrado que, a veces, el simple acto de existir con dignidad y no someterse a lo que no es justo, podría ser la clave para abrir puertas que, hasta entonces, parecían cerradas. Amara no tenía respuestas definitivas sobre el futuro, pero sabía que, en ese momento, había encontrado su propósito. El impacto de aquel viaje se estaba reflejando de manera más concreta en la propia Amara. Ella comenzó a sentirse, de una forma casi palpable, más conectada con su propia identidad y con su papel en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Cada conversación que tenía con sus colegas militares, cada vez que alguien mencionaba el incidente del vuelo, ella entendía el peso de la transformación silenciosa que estaba ocurriendo a su alrededor. El cambio ya no era sobre lo que ella había hecho, sino sobre lo que eso representaba para otras personas. Ella no solo había roto un silencio personal, sino que también había dado voz a una resistencia colectiva. Con el tiempo, Amara se dio cuenta de que incluso en los momentos más difíciles, se había logrado algo inmensurable: la capacidad de inspirar a una nueva generación de mujeres negras, de militares y civiles, a no callar ante el prejuicio. Este era un legado que ella no había anticipado, pero que se hacía cada vez más claro a medida que pasaba el tiempo. Lo que comenzó como un simple gesto de coraje personal, una negativa silenciosa a ser irrespetada, se transformó en algo más. Amara, al mirar hacia atrás, sabía que ese día, ese vuelo, sería un punto de inflexión en su vida. No por lo que le sucedió a ella, sino por lo que eso despertó en los demás. Ella sabía que lo que realmente importaba ahora era seguir siendo la voz para aquellos que aún no habían logrado encontrar la suya. Cada paso a partir de allí estaría cargado con más responsabilidad, pero también con más fuerza. Ella no sería más solo una militar, una mujer en un uniforme, sino una persona que había desafiado un sistema y había abierto los ojos de muchos a la lucha diaria que aún era invisible para la mayoría. Y
En sus propios términos, Amara Johnson ya no se sentía solo parte de un sistema, sino de un cambio profundo que continuaría resonando. Amara sabía que ese día no sería el fin de su viaje, sino el comienzo de algo más vasto, de un movimiento silencioso que reverberaba en diferentes lugares, que tomaba diferentes formas según las personas que lo vivían. Cada gesto, cada conversación que tuvo con colegas o extraños era una prueba de que había tocado un punto sensible dentro de tantas otras personas que, como ella, vivían en la delgada línea entre luchar por el derecho a existir con dignidad y ser ignoradas, minimizadas o subyugadas por un sistema que no las reconocía como iguales. No quería ser vista como una heroína, nunca fue ese el objetivo. Para ella, todo siempre había sido sobre la necesidad de exponer la realidad y garantizar que nadie más tuviera que enfrentar, sola, el peso de un prejuicio silencioso, institucional e impersonal. Lo que había hecho no era un acto aislado, era solo la punta del iceberg de una lucha continua, invisible, que tocaba todas las capas de la sociedad. El apoyo que recibió de personas que antes del incidente ni siquiera imaginaban lo que ella pasaba ahora parecía ser una moneda de cambio. A medida que el tiempo pasó, Amara se fue dando cuenta de que el cambio no ocurriría en un chasquido de dedos. Había mucho por hacer, mucho por reconfigurar, pero de alguna manera sentía que ya estaba creando una red invisible de apoyo y solidaridad. Las pequeñas victorias, las conversaciones que tuvo con jóvenes militares, las palabras de aliento y las historias compartidas se convirtieron en las claves de una transformación lenta, pero firme. El apoyo de las autoridades, que comenzaron a comprender la importancia del movimiento, también fue un paso crucial. Pero lo más importante fue que, con el tiempo, ella fue comprendiendo que, al desafiar el status quo, estaba ayudando a desmantelar una cultura de opresión que se sostenía por el silencio. Amara, ahora, se veía como parte de algo más grande que ella misma. Ya no se trataba solo de lo que le sucedió en ese vuelo, sino de la creación de un legado de dignidad, respeto y la lucha incesante por la justicia. Este fue el verdadero impacto de su decisión de no callar.